En este video vamos a explicar cómo graficar la función trigonométrica coseno. Vamos a estudiar su análisis y desplazamiento. Empecemos graficando la función. En primer lugar, vamos a definirla como f de x igual a coseno de x y vamos a recordar que en la calculadora tenemos que ubicar el modo rad para poder trabajar en sistema circular. Si no modificamos la calculadora en este modo, tendremos que dejarlo en modo def y utilizar el sistema sexagesimal. Armamos la tabla de valores para los ángulos desde 0 a 2pi, es decir, 0 a 360 grados si es sistema sexagesimal, y calculamos el coseno de cada uno de los ángulos. Hacemos coseno de 0 nos da 1, coseno de pi sobre 4 nos da raíz de 2 sobre 2, coseno de pi sobre 2 nos da 0, coseno de 3/4 pi nos da menos raíz de 2 sobre 2, coseno de pi nos da menos 1 y así seguimos con el resto de los valores. Recuerden, vuelvo a aclararlo, si dejamos la calculadora en modo circular, es decir, en modo rad, utilizamos los radianes, ¿sí? Coseno de 5/4 pi, coseno de 3 medios pi. Si dejamos la calculadora en modo def, utilizamos el sistema sexagesimal. Coseno de 0, coseno de 45, coseno de 90, coseno de 135. Usemos el modo que utilicemos, tenemos que obtener los mismos resultados. Bien, una vez que obtenemos la imagen de cada ángulo, vamos a ubicar cada punto en los ejes cartesianos. Dijimos que lo vamos a representar desde 0 a 2pi y ubicamos, ¿sí? Cuando el ángulo vale 0, la función coseno nos da como imagen 1, es decir, 0 de x con 1 como imagen. En pi sobre 4 tenemos raíz de 2 sobre 2, en pi sobre 4 vamos hasta raíz de 2 sobre 2, en pi sobre 2 nos da 0, es decir que queda sobre el eje x, en 3/4 pi nos da menos raíz de 2 sobre 2, bajamos, nos da negativo, en pi nos da menos 1, en pi nos da menos 1, en 5/4 pi nos da menos raíz de 2 sobre 2, es decir aquí, en 3 medios pi la imagen fue 0, ubicamos sobre el eje x, seguimos con 7/4 pi que nos da raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Positivo, aquí arriba, y en 2pi nos da como resultado 1. Entonces, una vez que obtenemos todos los valores, podemos trazar la curva que representa a f de x igual coseno de x. De esta forma obtenemos un gráfico aproximado utilizando tabla de valores. Recuerden que nosotros en este caso estamos representando la función coseno desde el intervalo 0 a 2pi. Bien, la función coseno también es una función periódica y es continua porque no tiene ningún corte. Continuemos ahora analizando el gráfico de esta función, ¿sí? Representábamos nuevamente la función coseno desde 0 a 2pi, ¿sí? En 0 vale 1, en pi sobre 2 vale 0, en pi vale menos 1, en 3 medios pi vale 0 y en 2pi vale 1 positivo. Vamos a proceder a analizarla, vamos a obtener dominio, imagen, máximo, mínimo, ¿sí? Amplitud, periodo, intersección con el eje x, ¿sí? Intersección con el eje y, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, crecimiento y decrecimiento. El dominio dijimos que de esta función trigonométrica son los reales, nosotros lo acotamos a 0 o 2pi, pero la función puede tomar cualquier valor, es decir, que podemos considerar cualquier ángulo. El máximo es el punto más alto que obtenemos como imagen, tenemos uno aquí y uno aquí, y el mínimo es el punto como imagen menor, ¿sí? Máximo es 1 y mínimo es menos 1. ¿Está bien? Eso nos va a determinar la imagen. La imagen de esta función va a ir desde el mínimo al máximo, es decir, de menos 1 a 1. Desde menos 1 a 1, un intervalo cerrado. Bien, la amplitud es la distancia que tenemos del eje x al punto máximo, también va a ser de 1.
y el periodo va a ser de 2pi, ¿sí? Tenemos en un periodo de 0 a 2pi un máximo y un mínimo. Bien, este máximo lo podemos considerar de 2pi a 4pi. La intersección con el eje X, ¿sí? Son los puntos donde la curva corta el eje de abscisa. Acá tenemos un punto de intersección que se conoce como raíz o cero de la función, ¿sí? Aquí también son los valores donde la función vale 0. Es en el punto pi sobre 2, 0 y en el punto 3 medios pi, 0. Esas serían las raíces o ceros de la función, que los escribimos como puntos, ¿bien? No son intervalos, sino son puntos. La intersección con el eje Y, ¿sí? O ordenada al origen, es donde el gráfico de la función corta el eje de ordenada, al eje Y, ¿sí? Aquí en 1, ¿sí? 0, 1, 0 para X, 1 para el eje Y. ¿Está bien? Intersección con el eje Y. Ahora, conjunto de positividad. La función es positiva, fíjense, es decir, la función está sobre el eje X en esta parte, es decir, de 0 a pi sobre 2, y en este intervalo de 3 medios pi a 2pi. Ahí la función es positiva, desde 0 a pi sobre 2 es positiva, y nuevamente de 3 medios pi a 2pi sigue siendo positiva, ¿sí? Tenemos un intervalo y aquí tenemos otro intervalo, ¿sí? Lo ubicamos desde 0 a pi sobre 2 como intervalo cerrado, por eso usamos el corchete, unión 3 medios pi hasta 2pi, ¿sí? Desde 3 medios pi a 2pi tenemos otro intervalo cerrado donde la función es positiva y la función es negativa en este intervalo. Quiere decir que la función toma valores negativos desde pi sobre 2 a 3 medios pi. Este intervalo lo vamos a escribir con paréntesis, quiere decir que va a estar abierto, porque fíjense que a pi sobre 2 cerramos aquí y lo cerramos aquí, no lo podemos volver a cerrar en otro intervalo. Entonces la función es positiva en este intervalo y en este intervalo, y la función es negativa en este intervalo, ¿sí? Si nos fijáramos en la tabla de valores, veríamos que desde pi sobre 2 a 3 medios pi la función tiene resultados negativos. Ahora vamos a ver el crecimiento, desde dónde hasta dónde crece la función y desde dónde a dónde decrece. Fíjense, del máximo hacia pi, ¿sí? Desde el máximo hasta el mínimo los valores van bajando, es decir, llego a un punto máximo y desde el punto máximo empiezo a bajar. Tenemos el intervalo de decrecimiento, que lo vamos a ubicar de 0 a pi, y crece desde pi hasta 2pi, es decir, del punto mínimo, desde el menor valor que tenemos, empieza a subir, empieza a crecer. El crecimiento es de pi a 2pi, ¿sí? La función crece, empieza a tomar desde menos 1 valores más altos, desde pi hasta 2pi, y decrece desde 0 hasta pi, desde 0 hasta pi. Aquí hubo un error, tendríamos que haber ubicado corchete porque no lo dejamos abierto en los dos, así que bueno, aclaro ese error, ¿sí? Pero tenemos que desde 0 a pi la función decrece, desde el máximo al mínimo, y de pi a 2pi la función crece, desde el mínimo empieza a subir, ¿sí? De pi a 2pi crece y de 0 a pi decrece. Recuerden el error aquí, que iba un corchete. Sigamos ahora con los desplazamientos. Vamos a analizar tres tipos de desplazamiento de la función coseno. Volvemos a realizar el gráfico desde 0 a 2pi. Esta es la función coseno, f de x igual coseno de x. Vamos a ver el desplazamiento de esta función a partir de una constante que va a estar multiplicando. El primer ejemplo va a ser 2 coseno de x. En este caso los valores de coseno lo vamos a multiplicar por 2. Vamos a ver aquí, si a 1 lo multiplicamos por 2, sube al punto 2. Si a 0 lo multiplicamos por 2, queda en 0. Si en menos 1 lo multiplicamos por 2, viene a menos 2. Si a 0 lo multiplicamos por 2, queda en 0. Y aquí, si a 1 lo multiplicamos por 2, sube hasta 2. Fíjense que aquí sube y en este caso baja. Y en las raíces se mantiene. Lo que se va a modificar en este gráfico es la amplitud.
Bien, este valor, este 2 que está multiplicando, modifica la amplitud de la función coseno de x. Bien, donde teníamos raíces, volvemos a tener raíces. Lo que se va a modificar es el máximo y el mínimo. Continuemos ahora con un medio coseno de x, ¿sí? Si multiplicamos por un medio a 1 nos va a dar un medio, en 0 nos va a quedar igual, a menos 1 lo multiplicamos por un medio, nos va a dar menos un medio. Fíjense, la amplitud baja hasta un medio, se mantiene el periodo, se mantienen las raíces y demás. Si multiplicamos por un número negativo a la función original, es decir, a la función coseno de x, vamos a tener la misma función pero invertida. Aquí donde nos daba 1 nos va a dar menos 1, aquí donde nos daba menos 1 nos va a dar 1. Todos los valores van a cambiar de signo. Vamos a cambiar sus valores por los opuestos. Y si multiplicamos por menos 2, va a ocurrir lo mismo, pero van a bajar 2 unidades. La amplitud se va a modificar a 2. Bien, estábamos aquí, multiplicamos por menos 2, baja hasta menos 2. En este caso va a subir hasta 2. ¿Sí? Va a ser la función opuesta a 2 coseno de x. Entonces, si nosotros multiplicamos por un valor, ¿sí?, a la función coseno de x, el desplazamiento se va a ver en la amplitud. ¿Está bien? Seguimos con un segundo desplazamiento. Vamos a ver ahora, ¿sí?, representamos de 0 a 4pi, porque vamos a ver un desplazamiento en el periodo. ¿Sí? Acá tenemos la función coseno, como la habíamos visto, desde 0 a 2pi. Y vamos a agregar un periodo más de 2pi a 4pi. ¿Qué pasa si a dicha función le alteramos el ángulo? Si modificamos el ángulo, ¿sí?, vamos a ver que se produce un comportamiento similar a la función seno de x. Si multiplicamos por 2, la función se va a contraer, ¿sí? Fíjense, vamos a tener en un intervalo de 0 a 2pi, vamos a tener 2 máximos y 2 mínimos. ¿Sí? Es como si fuera un resorte, estaríamos achicando la función. Y si al mismo ángulo lo multiplicaríamos por un medio, estaríamos expandiendo la función, como pasaba también la función seno de x. Fíjense que desde 0 a 4pi tenemos el mismo gráfico, pero tenemos un solo máximo y un mínimo desde 0 a 4pi. ¿Está bien? Multiplicando por 2, es decir, por un valor mayor a 1, la función se contrae, se achica, cambiando su periodo. Y si multiplicamos por un número entre 0 y 1, la función se va a expandir. Aquí la amplitud se mantiene, ¿sí? La amplitud no se va a modificar. Lo que se va a modificar es el periodo. Vayamos ahora al tercer y último desplazamiento, ¿sí?, desde 0 a 2pi. ¿Qué va a pasar si a los valores de la función le sumamos algún otro tipo de unidad o de longitud? Si le sumamos 1, todos los valores van a subir una unidad. 1 llega hasta 2, 0 va a llegar hasta 1, menos 1 va a llegar hasta 1, 0 hasta 1 y 1 hasta 2. Fíjense que obtenemos la misma función desplazada en forma vertical. Si le sumamos 2 unidades, vamos a tener la misma función desplazada 2 unidades. ¿Sí? El mismo comportamiento, el mismo periodo. Ahora, si le restamos algún valor, la función va a desplazarse hacia abajo. ¿Sí? El desplazamiento es vertical, pero hacia abajo, 2 unidades. Bien, entonces, de esta manera nosotros explicamos cómo tener el gráfico de la función coseno a través de una tabla de valores y cómo desde el gráfico la pudimos analizar y estudiar su desplazamiento. En un próximo video vamos a ver la función tangente y vamos a ver cómo desde el programa GeoGebra podemos observar los desplazamientos combinados. Hasta acá este video.